¿Has sentido esa inquietud extraña después de conversar con alguien que, en teoría, parece ser una bendición en tu vida? Una sensación difícil de nombrar. No es enojo, no es tristeza. Es casi como si algo dentro de ti estuviera intentando advertirte de algo. Si estás viendo este video ahora, presta atención. Esto no es coincidencia. Existe una batalla ocurriendo alrededor de ti que tus ojos físicos no pueden ver con claridad. Y hoy voy a mostrarle exactamente lo que está pasando, por qué Dios te está alertando y lo que este momento revela sobre el nivel espiritual en el que te encuentras. Porque hay una verdad que pocos hablan abiertamente. No toda compañía agradable es enviada por Dios. Y en ocasiones, la mayor amenaza para tu vida espiritual no viene de alguien que se opone a tu fe, sino de alguien que simplemente no la comparte con la misma profundidad que tú. Permanece conmigo hasta el final de este video, porque lo que voy a revelar en los próximos minutos podría cambiar completamente la dirección de tu vida y de tu corazón. Antes de continuar, si aún no estás suscrita a este canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Porque este es un espacio creado para mujeres que llevan la fe en serio, que quieren crecer espiritualmente y que no están dispuestas a intercambiar lo eterno por lo pasajero. Vamos a comenzar con algo muy importante. Imagina una escena común. Tuviste un día difícil, el trabajo fue pesado, la familia exigió demasiado y esa sensación familiar de soledad llegó con fuerza al final de la tarde y fue exactamente en ese momento que el celular vibró. Era Santiago. Un mensaje simple, tal vez incluso una pregunta sobre cómo estabas y de repente ese peso en el pecho se alivió un poco. Sonreíste, respondiste. La conversación se extendió por horas. Y cuando te diste cuenta, ya era noche, y el tiempo que había reservado para orar simplemente se había esfumado. Esto pasó una vez, después dos, después se volvió. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Self-Soul lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. Vio un patrón. Esta escena es más común de lo que imaginas y lleva dentro un peligro que la mayoría de las mujeres solo percibe cuando ya está emocionalmente involucrada demasiado para ver con claridad. No estoy hablando de un villano, no estoy hablando de un hombre con intenciones maliciosas. Estoy hablando de algo mucho más sutil y por eso mismo mucho más peligroso. Una distracción emocional que compite silenciosamente con Cristo por el centro de tus pensamientos. Y la pregunta que Dios está poniendo frente a ti hoy es esta: ¿quién está ocupando el trono de tu corazón? Existe una prueba que Dios aplica en momentos específicos de la vida de cada persona, llamada por Él. No es una prueba teórica, no está escrita en papel. Ocurre en la vida real, en las situaciones cotidianas, en las elecciones que parecen pequeñas pero que revelan en la práctica a quién perteneces realmente. Y una de las formas más frecuentes de esta prueba es exactamente esta:
Permitir que una presencia humana agradable aparezca en tu vida en un momento de vulnerabilidad. Una presencia que ofrece consuelo, atención, humor, escucha. Una presencia que satisface una necesidad real. Porque Dios no está probando si eres capaz de resistir al mal obvio. Cualquier persona puede decir no a lo que es claramente incorrecto. La prueba verdadera es otra. Puedes discernir lo que es bueno pero no es bueno para ti en este momento. Puedes sentir la diferencia entre lo que Dios envió y lo que simplemente llegó. Esta es la prueba más difícil, y si estás sintiendo esa inquietud que describí al inicio de este video, probablemente ya estás en medio de ella. Voy a contarte algo, que la ciencia y la Biblia coinciden de maneras sorprendentes. Investigadores en el área de la neurociencia descubrieron que el cerebro humano libera oxitocina, la llamada hormona del vínculo, incluso en interacciones digitales frecuentes. Esto significa que cada mensaje intercambiada, cada conversación larga, cada momento de atención recibida crea conexiones neurales reales. Literalmente comienzas a depender de la presencia de esa persona para sentirte regulada emocionalmente. El apóstol Pablo, escribiendo hace más de 2000 años, dijo algo extraordinariamente alineado con esto. No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen los buenos hábitos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Pablo no estaba hablando solo de conversaciones perversas, estaba hablando de cualquier tipo de influencia que desvía tu enfoque, que recalibra tus valores, que gradualmente redefine lo que es normal para ti espiritualmente. Y es exactamente lo que ocurre cuando pasas horas conversando con alguien cuyo centro no es Cristo. Poco a poco, sin que nos percibamos, comenzamos a adoptar el ritmo de esa persona. La ligereza de ella respecto a las cosas espirituales comienza a parecer razonable. Nuestra propia intensidad devocional comienza a parecer exagerada. Es sutil, es gradual y es extremadamente eficaz para alejarnos del lugar donde deberíamos estar. Pero necesito ir más profundo aquí, porque hay una capa en esta situación que la mayoría de las personas nunca discute abiertamente. Existe una diferencia enorme entre un hombre que admira tu fe y un hombre que comparte la misma hambre espiritual que tú. El hombre que admira tu fe te encuentra fascinante, le gusta tu paz, tu perspectiva diferente, la forma en que enfrentas los problemas con confianza. Puede incluso decirte que tu fe lo inspira, y todo esto puede ser completamente sincero de su parte. Pero admiración no es lo mismo que devoción compartida. Cuando surja el primer desafío real, cuando necesites priorizar un retiro espiritual en vez de un encuentro con Él, cuando sientas el llamado de Dios para una temporada de ayuno y oración, cuando tus convicciones requieran elecciones difíciles, la admiración puede desaparecer muy rápido, porque admiración es pasiva, observa desde fuera, le gusta el resultado pero no entiende el proceso. En cambio, la devoción compartida camina junto. Aguanta el proceso porque también está pasando por él. Entiende los sacrificios porque también los hace. Mujer de Dios, fuiste llamada a un nivel de compromiso espiritual que no es para cualquiera, y no hay ningún problema en eso. Pero significa que el compañero correcto para tu vida necesita ser alguien que no solo soporte tu fe, sino que también camine en la misma dirección con el mismo fervor. Ahora necesito preguntarte algo directamente. Cuando estás con Él o después de hablar con Él, ¿qué tal queda tu tiempo de oración? ¿Puedes concentrarte? ¿O tu mente divaga, repasa conversaciones, imagina futuros, construye escenarios? Cuando intentas orar, ¿es la voz de Cristo que domina tus pensamientos o es la voz de Santiago? Esta pregunta no es para hacerte sentir culpable. Es para ayudarte a ver con claridad algo que tu propio espíritu ya sabe, pero que la emoción frecuentemente intenta silenciar. El Espíritu Santo es un avisador gentil,
No grita, no condena, pero susurra. Crea esa incomodidad suave que sientes después de ciertas conversaciones, esa sensación de que algo está ligeramente desalineado, ese peso que cargas pero no puedes explicar racionalmente. Este peso no es neurosis, no es exageración espiritual, es protección celestial actuando antes que tu corazón quede completamente preso. Dios te está advirtiendo porque Él ve el desenlace que tus ojos naturales aún no alcanzan. Él ve a dónde lleva este camino. Él ve el costo que este involucramiento va a cobrar de tu vida devocional, de tu propósito, de tu paz. Y porque Él te ama demasiado para quedarse quieto, Él envía la advertencia. Vamos a hablar de algo que muy pocas personas tienen el valor de nombrar: la manipulación que se esconde dentro del encanto y el humor. No llega con cara de manipulación, llega con un chiste, un comentario desenfadado, una observación aparentemente inocente sobre aquella tu convicción que parece un poco rígida, una sugerencia leve de que no necesitas ser tan seria con las cosas espirituales. Y tú te ríes, porque él es divertido, porque la observación parece inofensiva, porque no quieres parecer difícil de convivir. Pero con el tiempo, estos pequeños comentarios crean un acumulado. Comienzas a cuestionar convicciones que antes eran sólidas. Comienzas a relativizar cosas que antes eran claras. Comienzas a sentir vergüenza de aspectos de tu vida espiritual que antes eran motivo de orgullo. Esto no es crecimiento, esto es erosión. La Biblia dice en Proverbios 22, versículo 3, el prudente ve el peligro y se esconde, pero el ingenuo sigue adelante y sufre las consecuencias. Prudencia espiritual no es paranoia, es la capacidad de ver dónde lleva un camino antes de estar tan lejos que volver sea demasiado doloroso. Mujer de Dios, necesito detenerme aquí y hacerte una pregunta que va más allá de la relación en sí. ¿Conoces cuál es tu llamado? No pregunto por tu profesión o un ministerio formal. Pregunto por aquello que arde dentro de ti cuando estás en la presencia de Dios. Ese propósito que sientes, pero quizás aún no has logrado nombrar por completo. Esa misión que, en tus momentos de mayor claridad espiritual, sabes que Dios depositó específicamente en ti. Porque aquí hay algo que debe decirse con valor. Existen llamados que exigen un nivel de integridad espiritual que la mayoría de las personas nunca necesitará. Existen propósitos que demandan que estés completamente disponible para Dios, sin división de corazón, sin energía emocional dispersa, sin atención fragmentada entre Cristo y una presencia humana que no está caminando en la misma dirección. Dios no llama a todos al mismo nivel de entrega, pero llama a algunas mujeres a lugares que exigen un valor, una claridad y una disponibilidad que solo son posibles cuando el corazón está completamente centrado en Él. Si tú eres una de esas mujeres y algo en tu interior susurra que sí lo eres, entonces el costo de un vínculo espiritualmente desalineado no es solo emocional, es ministerial, es vocacional, es eterno. El enemigo no necesita destruirte, solo necesita distraerte. Y a veces la distracción más efectiva es precisamente aquella que parece más inocente. Una atención gentil, una compañía agradable, un afecto que llena por un tiempo el espacio que solo Dios debería ocupar. Ahora quiero hablar sobre algo que toda mujer mayor de 35 años que tiene una vida espiritual seria necesita entender sobre la soledad. La soledad es real. No voy a minimizarlo. Llegar a casa después de un día agotador y no tener con quién compartir, pasar por el silencio de la noche y sentir la ausencia de una presencia compañera. Eso es un dolor legítimo, humano y profundo. Y precisamente porque ese dolor es real, se convierte en un punto de vulnerabilidad que puede llevarnos a hacer elecciones movidas por la necesidad en lugar de la sabiduría.
Pero necesito decirte algo que tal vez nadie te haya dicho con esta claridad. La soledad que sientes no es una señal de que necesitas cualquier compañía. Es una invitación a una profundidad de intimidad con Dios que solo se desarrolla en ese espacio. Los hombres y mujeres más grandes de la Biblia pasaron por temporadas intensas de soledad antes de entrar en sus misiones más importantes. José pasó años en una prisión, Moisés pasó décadas en el desierto, Pablo pasó tiempo solo en Arabia después de su conversión. La misma Esther preparó su corazón en separación antes de presentarse al rey. La soledad no es castigo, es preparación. Y cuando aprendes a habitar ese espacio con Dios, en lugar de llenarlo con la primera presencia disponible, sales de él transformada de una manera que ninguna compañía humana sería capaz de producir. Esto no significa que vas a quedarte sola para siempre. Significa que vas a salir de esta temporada lista para recibir lo que Dios tiene reservado para ti. No por la necesidad de la soledad que sentiste, sino por la plenitud que encontraste en él. Existe algo más que necesito abordar, porque veo que esto sucede todo el tiempo con mujeres increíbles y espiritualmente maduras. Es la tendencia de intentar evangelizar en lugar de separar. Te das cuenta de que él no tiene la misma fe que tú, y en vez de alejarte, decides que vas a ser la influencia que lo transforma. Vas a orar por él, vas a ser un ejemplo de vida, vas a mostrar a través de tu caminar cuán real es Cristo, y la intención es hermosa, de verdad lo es. Pero necesito hacerte una pregunta difícil. ¿Quién está cambiando a quién? Si después de meses de convivencia cercana, él se está volviendo más devoto, más enfocado en Dios, más comprometido con el crecimiento espiritual, entonces quizás Dios te haya puesto en su vida con un propósito específico. Pero si después de esos meses, tú te estás volviendo menos devota, más dispersa emocionalmente, más flexible con convicciones que antes eran innegociables, entonces, no eres tú quien está evangelizando. Eres tú quien está siendo gradualmente transformada por su influencia. El apóstol Pablo no dijo, sean igualmente influyentes con los incrédulos. Dijo, no se unan en yugo desigual. Porque él sabía que el riesgo de un vínculo profundo con alguien espiritualmente desalineado no es que lo perderás para Cristo, es que te perderás a ti misma en el proceso de intentar ganar a alguien que tal vez Dios esté reservando para otro instrumento, en otro tiempo, por otra vía. No eres responsable de la salvación de nadie. Eres responsable de la fidelidad a tu llamado. Ahora voy a darte los siguientes pasos concretos, porque este mensaje no puede ser solo diagnóstico. Necesita ser también tratamiento. Existen señales concretas que revelan si una presencia en tu vida está compitiendo con Cristo o caminando al lado de Cristo. La primera señal: observa lo que sucede con tu tiempo con Dios cuando esa persona está presente de forma intensa en tu vida. ¿Tu tiempo de oración aumentó o disminuyó? ¿Tu lectura de la palabra se enriqueció o se volvió más escasa? ¿Estás más enfocada en Dios o más dispersa emocionalmente? La segunda señal: observa cómo reacciona cuando priorizas lo sagrado. Cuando dices que vas a orar en lugar de conversar con él, ¿cuál es la respuesta? ¿Un apoyo genuino? ¿Un silencio que sientes como desaprobación? ¿Una leve presión velada? Sus reacciones en esos momentos revelan dónde está verdaderamente su corazón. La tercera señal: observa si los temas espirituales tienen espacio real en sus conversaciones o si son evitados, minimizados o rápidamente sustituidos por otros temas. Un hombre de Dios no huye de lo sagrado, corre hacia él. La cuarta señal: observa si te estás volviendo más tú misma en esta relación o menos tú misma.
El amor verdadero, aquel que refleja el carácter de Dios, te expande, te libera para ser más quien estás llamada a ser. El afecto que no está enraizado en Cristo frecuentemente te comprime. Te pide que seas menos, que te adaptes, que cedas. La quinta señal. Observa tu energía después de las interacciones con Él. ¿Te sientes renovada, ligera, más conectada con Dios? ¿O te sientes agotada, confundida, con un peso que no logras nombrar? Lo espiritualmente saludable se parece a fruto, y el fruto verdadero es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Si una presencia en tu vida está sistemáticamente robando estos frutos, no viene de Dios. Mujer de Dios, necesito decirte algo ahora, con toda la ternura posible, pero también con toda la claridad necesaria. No estás obligada a renunciar a ti misma para tener compañía. Existe una mentira muy bien elaborada que la cultura moderna siembra en la mente de las mujeres, especialmente de las que pasaron de los 35 años. La de que tus estándares son demasiado altos, que eres demasiado exigente, que estás perdiendo oportunidades por ser selectiva con las relaciones. Es mentira, no eres difícil, eres discernida. Y hay una diferencia enorme entre estas dos cosas. Ser difícil es rechazar a cualquiera por razones superficiales y caprichosas. Ser discernida es saber, porque el Espíritu Santo te enseñó, que no toda buena persona es la persona correcta para el nivel de propósito que tú cargas. Dios no te está pidiendo que te quedes sola para siempre, te está pidiendo que no resuelvas la soledad con la elección equivocada. Porque una elección equivocada hecha en un momento de vulnerabilidad puede costarte años de tu vida, de tu propósito y de tu paz espiritual. El costo de la compañía equivocada siempre es más alto de lo que parece al principio. Déjame contarte sobre una mujer a quien llamaré Fernanda. Fernanda tenía 42 años, vivía en Guadalajara, era maestra y tenía una vida espiritual que ella misma describía como lo más valioso que tengo. Se despertaba temprano para orar, tenía un cuaderno de intercesión que llenaba todas las semanas y sentía un llamado genuino para servir en el ministerio de su iglesia. Cuando Andrés entró en su vida parecía una bendición. Él era amable, servicial, gracioso. No estaba en contra de su fe. Simplemente no la compartía con la misma intensidad. En los primeros meses todo parecía equilibrado. Pero poco a poco, Fernanda fue notando cambios. Comenzó a despertarse más tarde porque se quedaba platicando con él hasta la medianoche. El cuaderno de intercesión fue quedando cada vez más vacío. Dejó de participar en un grupo de crecimiento espiritual porque el horario coincidía con sus planes. Y lo peor, comenzó a sentir un cierto apuro de su propia fe en su presencia, como si necesitara minimizarla para no parecer fanática. 2 años después, Fernanda describió ese periodo así: perdí el hilo que me conectaba a Dios sin darme cuenta. Cuando desperté, estaba emocionalmente dependiente de un hombre y espiritualmente vacía. Y la peor parte es que fui yo misma quien construyó cada escalón de ese descenso. La historia de Fernanda no es una excepción, es la regla. Y sucede precisamente porque el proceso es demasiado gradual para disparar alarmas obvias al principio. Pero aquí está el giro que necesito mostrarte. El hecho de que estés sintiendo esta inquietud ahora, el hecho de que estés recibiendo este mensaje hoy, no es un accidente. Es evidencia de que el Espíritu Santo en ti todavía está activo, todavía está señalando el camino, todavía está trabajando en tu vida. La prueba más difícil no es solo resistir la distracción, es reconocerla mientras todavía se está formando. Y tú la reconociste. Eso significa algo poderoso. Pasaste la primera y más importante etapa de esta prueba. No te dormiste. No ignoraste la advertencia. Sentiste la incomodidad.
prestaste atención y tomaste la decisión de buscar claridad. El cielo se alegra exactamente con este momento, no con la perfección, no con la ausencia de tentación, sino con el discernimiento activo de una hija que optó por escuchar al Padre en lugar de ahogar su voz con el ruido de las emociones. Ahora voy a darte los siguientes pasos prácticos para consolidar lo que estás sintiendo y transformar este discernimiento en acción real en tu vida. El primer paso es el más simple y el más poderoso. Regresa al lugar de oración. No mañana, hoy. Ahora sí es posible, antes de que el día termine, porque toda claridad espiritual comienza y termina en la presencia de Dios. No necesitas llegar con un discurso elaborado. Puedes llegar exactamente como estás, confundida, dividida, vulnerable. Dile a Dios lo que estás sintiendo, nombra la confusión y entonces pide la claridad que solo Él puede dar. La Biblia promete en Santiago 1, versículo 5, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, sin reproche. Eso significa que Dios no te avergonzará por haber llegado confundida. Él solo te dará lo que pediste, sabiduría. El segundo paso es establecer límites que protejan tu tiempo sagrado. Esto no es rigidez, es administración responsable de tu vida espiritual. Decide cuáles son los horarios innegociables con Dios y trata esos horarios como compromisos tan serios como cualquier otra obligación en tu vida. Y observa, sin juicio, solo con atención, lo que sucede cuando estableces estos límites. ¿Cómo reacciona esa presencia en tu vida? La respuesta te dirá mucho más sobre el alineamiento espiritual de esa persona que cualquier conversación directa. El tercer paso es buscar conexión con personas que fortalezcan tu fe en lugar de diluirla. Existe algo transformador en estar rodeada de mujeres que toman la vida espiritual con la misma seriedad que tú, que te desafían a crecer, que oran contigo, que celebran tus victorias espirituales y no solo las convencionales. Si no tienes este tipo de comunidad, comienza a construirla. Busca un grupo de mujeres en tu iglesia. Invierte en amistades que te acerquen a Dios. El cuarto paso es hacer la pregunta correcta. No es ¿acaso me gusta a él? Ni ¿acaso le gusto yo? La pregunta correcta es ¿me convierto más en quien Dios me llamó a ser cuando estoy con esta persona? ¿O me convierto en menos? Esa es la brújula que necesitas usar. No el corazón solo, porque el corazón es influenciable. No la emoción sola, porque la emoción es temporal, sino la alineación con el propósito eterno que Dios depositó dentro de ti. Necesito hablar de algo que va más allá de la situación específica de este mensaje. Tienes un propósito que es más grande que cualquier relación. Esto no es un cliché motivacional, es realidad espiritual. Existe algo que Dios puso dentro de ti antes de que nacieras, una combinación única de dones, experiencias, perspectivas y llamados que el mundo necesita, que tu comunidad necesita, que tal vez tu familia aún no sabe que necesita, pero un día entenderá. Y ese propósito necesita de ti completa, necesita tu atención, tu energía emocional, tu claridad espiritual. Cada vez que inviertes recursos emocionales en un vínculo que no está alineado con ese propósito, estás gastando combustible en una dirección que no conduce al destino que Dios preparó para ti. No es que debas ser fría o emocionalmente inaccesible, es que debes ser sabia sobre dónde y cómo inviertes tu capacidad de amar, porque esa capacidad es preciosa y limitada. Voy a compartir contigo uno de los textos bíblicos más malentendidos cuando se trata de relaciones. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, Pablo dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos.
La mayoría de la gente lee este versículo solo como una prohibición del matrimonio entre cristianos y no cristianos. Y sí lo es, pero el significado es más amplio que eso. La metáfora del yugo viene de la agricultura. Cuando dos bueyes jalan un arado juntos, necesitan estar en paso sincronizado, con tamaño y fuerza compatibles. Si uno es mucho más grande o fuerte que el otro, el arado no avanza en línea recta. Uno de los dos siempre estará cargando con el peso del otro, y los dos van a agotarse. El yugo desigual no es solo sobre la creencia declarada, es sobre la dirección espiritual, sobre las prioridades, sobre la velocidad y la profundidad con la que cada uno está buscando crecer en Cristo. Puedes estar en un yugo desigual con alguien que va a la iglesia todos los domingos, si los corazones de ustedes van a velocidades completamente diferentes en el camino de la fe. Y la pregunta es, ¿quieres gastar los mejores años de tu vida intentando arrastrar a alguien que no va al mismo paso que tú? ¿O quieres caminar lado a lado con alguien que te inspire a correr más rápido hacia Cristo? Necesito decirte una última cosa antes de terminar este video. Algo que tal vez sea el punto más importante de todo lo que hemos hablado hasta aquí. La espera no es pasiva. Existe una imagen muy distorsionada de lo que significa confiar en Dios para el área de las relaciones. Muchas mujeres interpretan esa confianza como una postura de simplemente aguardar, sin moverse, sin actuar, sin crecer. Como si Dios fuera un repartidor esperando el momento justo para depositar en la puerta de tu casa al hombre indicado. No es así como funciona. La espera bíblica es activa. Es aquella que mientras aguarda lo que Dios prometió, sigue creciendo, sirviendo, desarrollándose y volviéndose cada vez más la mujer que Dios destinó para estar al lado del hombre que Él está preparando. Ruth no se quedó quieta esperando. Ella trabajó, sirvió, demostró carácter y lealtad en el proceso. Y fue justo en medio de esa actividad fiel donde Buz la notó. Esther no esperó pasivamente. Ella se preparó, se dedicó, desarrolló sabiduría y discernimiento. Y cuando llegó el momento, ella estaba lista. Lo que Dios está haciendo en ti en esta temporada de espera es tan importante como lo que Él está preparando para ti. Y a veces, el regalo más grande que esta temporada ofrece es justamente la claridad que estás adquiriendo ahora. La capacidad de reconocer lo que no es de Dios antes de perderte en ello. Cada vez que eliges orar, en lugar de distraerte, te estás convirtiendo más en quien necesitas ser. Cada vez que resistes la comodidad fácil en favor de la profundidad real, estás siendo moldeada para algo más grande. Cada vez que dices no a lo que es bueno pero no es de Dios, estás diciendo sí a todo lo que Él reservó para ti. Y ese sí tiene un peso eterno que ningún no temporal logra disminuir. Algunas de ustedes que están viendo esto ahora pueden estar pensando, pero ya estoy muy involucrada. Ya dejé que las cosas llegaran demasiado lejos. Ya es tarde para retroceder. Necesito decírtelo con toda claridad. Nunca es tarde. Pedro negó a Jesús 3 veces. Saulo perseguía cristianos antes de convertirse en Pablo. David cometió adulterio y homicidio. Rahab era prostituta antes de volverse parte del linaje del Mesías. La historia de Dios nunca fue escrita por la perfección de los elegidos. Fue escrita por la misericordia de un Dios que restaura, que recomienza, que no desecha a nadie, que se vuelve a Él con un corazón genuino. Donde estás ahora no determina a dónde puedes llegar. Pero la decisión que tomas hoy, la decisión de volver el corazón hacia Cristo, de confiar en el discernimiento del Espíritu Santo, más que en tus propias emociones, de actuar con valor incluso cuando es difícil, esa decisión comienza a reescribir el próximo capítulo de tu historia. Pasaste la prueba más difícil, no porque nunca sentiste la atracción de la distracción,
Pasaste porque reconociste la advertencia. Pasaste porque elegiste ver con los ojos del espíritu cuando los ojos de las emociones querían cegarte. Y el cielo se alegró con esa elección, no con una perfección que nunca existió, sino con una hija que, en el momento de vulnerabilidad, se volvió hacia el Padre en lugar de hundirse en la confusión. Eso es lo que hacen los elegidos. No son aquellos que nunca se equivocan. Son aquellos que, cuando perciben la desviación, regresan inmediatamente al camino. Dios está orgulloso de ti. No por lo que hiciste o dejaste de hacer, sino por el corazón que llevas. Un corazón que, incluso ante las distracciones más convincentes, aún reconoce la voz del Padre y aún decide seguirla. Antes de cerrar, quiero hacerte una pregunta para los comentarios. ¿Cuál fue el momento en que te diste cuenta de que una presencia en tu vida estaba compitiendo con tu paz espiritual? ¿Cómo lo manejaste? Escríbelo en los comentarios. No necesitas dar detalles. Puede ser una palabra, una frase, pero tu respuesta puede ser justo lo que otra mujer que está leyendo los comentarios hoy necesita leer para tener el valor de dar el siguiente paso. Comparte este video con esa amiga que sientes que está pasando por esto ahora. A veces, lo mejor que podemos hacer por quienes amamos es poner en sus manos exactamente lo que necesita. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Self-Soul lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo en el comentario fijado.